Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda. Bienvenidos al cuarto día del Simposio Virtual de Fisioterapia de la Universidad Cuauhtémoc. El día de hoy vamos a tener el tema de rehabilitación vestibular, una mirada más cercana al vértigo posicional paroxístico benigno. Recuerden que al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, así que dejen sus comentarios o preguntas en el área de comentarios para poder resolverlos al final. El día de hoy le agradecemos su presencia a la licenciada en Kinesiología y fisiatra Alcira Rangel, con una especialidad en rehabilitación vestibular. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, Fernanda. Un gusto desde acá, desde Argentina. Y bueno, vamos a ver este cuarto día del simposio cómo nos va con esta presentación de rehabilitación vestibular. Voy a compartir pantalla. ¿Listo? Bueno, antes de empezar, a ver, por aquí, disculpen un momentito. Ahí estamos. Antes de empezar la presentación, quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes, compartir un poco de lo que me apasiona, que es la rehabilitación vestibular. Hoy vamos a hablar más específicamente del vértigo posicional paroxístico benigno. Me presento, yo soy Alcira Rangel, como nos dijo Fernanda, yo soy fisioterapeuta, tengo 30 años, yo soy colombiana, pero actualmente vivo en Buenos Aires, Argentina. Soy egresada de la Universidad CES de Medellín, Colombia, con convalidación de título en licenciada en Kinesiología y Fisiatría en Argentina. Soy especialista en rehabilitación vestibular y tengo 7 años de experiencia tratando pacientes con mareo, vértigo y desequilibrio. Trabajo en un equipo interdisciplinario con médicos otorrinos y médicos otoneurólogos. Antes de empezar, me gusta presentarme para que estemos más cercanos, para que sepan quién soy, de dónde vengo, y ya saben que todas las preguntas que tengan al finalizar la presentación pueden hacerlas. Bienvenidos a esta charla. Antes de empezar a hablar del vértigo posicional paroxístico benigno, a mí me gusta entrar más y hablar un poco de la anatomía y la ubicación de este sistema vestibular. Para muchos muy conocido, para pocos poco conocido. El sistema vestibular está ubicado en el oído. El oído se divide en tres. En un oído externo, donde encontramos el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana del tímpano. En el oído medio, nosotros encontramos los tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Y en el oído interno, en la porción petrosa del hueso temporal, encontramos el laberinto. Ese laberinto se divide en dos. En un laberinto anterior, donde encontramos a la cóclea o caracol, que es la que nos permite escuchar, tema de la audición, y en el laberinto posterior vamos a encontrar el sistema vestibular. ¿De qué se trata este sistema? El sistema vestibular está conformado por tres canales semicirculares, un canal anterior, un canal posterior y un canal lateral u horizontal. Estos tres canales permiten censar las aceleraciones angulares. ¿Qué quiere decir esto? Los movimientos de la cabeza. Y tenemos dos órganos otolíticos que son el utrículo, que es este de acá, y el sáculo. ¿Qué hacen el utrículo y el sáculo? Nos permiten censar las aceleraciones lineales y la posición de la cabeza en el espacio. Esta imagen que vemos acá verde es el sistema vestibular, el laberinto completo, en un microscopio electrónico. Este sería el canal anterior, el canal posterior y el canal horizontal. Vamos a ver este video lo saqué de YouTube. Me gusta mucho porque permite entender mejor cómo esos canales semicirculares censan los movimientos de la cabeza. Vamos a ver. Acá vamos a ver el canal posterior censa las inclinaciones de la cabeza. El canal anterior censa la flexoextensión de cabeza y cuando miramos arriba y abajo, y el canal horizontal censa las rotaciones cuando miramos hacia los costados. Ese líquido que ven ahí se llama endolinfa. Gracias a esa endolinfa se puede transmitir un impulso nervioso que es sensado por el sistema nervioso central. A continuación lo vamos a explicar un poco mejor. El sistema vestibular es el que permite que el individuo se adapte al medio controlando la estabilidad visual y corporal por medio de dos reflejos, que son el reflejo vestíbulo-ocular y el reflejo vestíbulo-espinal. Este sistema vestibular, junto con la visión y el sistema somatosensorial,
forman el trípode del equilibrio humano. Es decir, los receptores de estos tres sistemas perciben la información, sensan la información que es enviada ¿a dónde? A los núcleos vestibulares que se encuentran en el piso del cuarto ventrículo a la altura del tronco encefálico. En esa zona de los núcleos vestibulares la información es recibida, es analizada y procesada para enviarse al sistema nervioso central, donde se elabora una respuesta que permite nuestra estabilidad visual y nuestra estabilidad corporal. Es decir, que el equilibrio corporal humano que se da gracias a estos tres sistemas, a este trípode del equilibrio, permite nuestro movimiento en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema vestibular es uno de los sistemas que se encargan del equilibrio corporal. ¿Qué pasa cuando hay un trastorno del equilibrio corporal? Se puede dar por una vestibulopatía periférica o una vestibulopatía central. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se afecta propiamente dicho el sistema vestibular, sus tres canales semicirculares, el utrículo y el sáculo, o cuando se afecta el octavo par craneal, el nervio vestíbulo coclear, hablaríamos de una vestibulopatía periférica, pero cuando se afectan los núcleos vestibulares, el cerebelo o el cerebro, hablaríamos de una vestibulopatía central. Cuando los receptores o vestibulares, que son todos estos de los que hablamos, o sus vías fallan, genera una información errónea al sistema nervioso central. Esa información errónea da la sensación al individuo que puede variar desde un mareo vago inespecífico hasta un vértigo incapacitante, así como producir caídas por desequilibrio. Entonces, esos síntomas vestibulares, cuando se afecta el sistema vestibular, sus vías o sus receptores, o la parte central del sistema vestibular, hablaríamos de tres síntomas que presentaría el paciente, que son mareo, vértigo y desequilibrio. El mareo es un término muy inespecífico que engloba un amplio grupo de síntomas. Se dice que 1 de cada 3 personas lo sufrirá a lo largo de la vida. Es uno de los síntomas más comunes en el mundo y puede afectar a personas de ambos sexos y en cualquier grupo de edad. Más incidencias en los adultos mayores. El vértigo es el tipo más común y el síntoma principal es la rotación. Hay que aprender a diferenciar entre un mareo y un vértigo. Un mareo es una sensación de abombamiento de la cabeza, sensación de caminar entre nubes. Un vértigo es una sensación más ilusoria de movimiento, que las cosas giran o yo giro. Vértigo objetivo o vértigo subjetivo. En casi el 70-80% de los casos es originado por un problema del sistema vestibular. Es más común de lo que pensamos y muchas veces lo ignoramos. Otro signo que quiero hablarles es del nistagmus. El nistagmus es un movimiento oscilatorio e involuntario de los ojos. Cuando hay una afección vestibular, ya sea periférica o central, va a presentarse un nistagmus. ¿Por qué? Porque el sistema vestibular se conecta con el sistema visual por medio del reflejo vestibulocular. ¿Qué pasa? Cuando hay un nistagmus periférico, o sea, una afección vestibulopatía periférica, generalmente el nistagmus es horizontal, tiene una fase rápida y parece un resorte. Puede ser horizontal o vertical. Mientras que un nistagmus central no tiene periodo de latencia, puede ir hacia arriba, outbeat, hacia abajo, downbeat, puede ir en cualquier dirección y no se agota. Eso es importante diferenciar para nosotros saber bien de dónde viene esa patología vestibular. Acá tenemos otro video de una paciente con un nistagmus. Podemos observar ese componente como en rebote, como un resorte. Esto sería un nistagmus periférico, producto de una hipofunción vestibular derecha. Bueno, quería empezar a hablar de todos estos síntomas y del sistema vestibular para que entendamos mejor de qué se trata ese vértigo posicional paroxístico benigno. Entonces, tenemos el sistema vestibular que se encarga del equilibrio corporal. Una afección, ya sea periférica o central, nos va a producir mareo, vértigo o desequilibrio. Vamos a hablar un poquito más de este sistema vestibular. Nosotros tenemos los 3 canales semicirculares que tienen un extremo ampolar y un extremo no ampolar. En el extremo ampolar, nosotros tenemos una ampolla. En esa ampolla hay una cúpula, que acá lo vemos, formada por diferentes células ciliadas. Cuando nosotros movemos la cabeza, vieron en el video que la endolinfa se movía, esa endolinfa genera una deflexión de la cúpula.
Eso genera un estímulo nervioso que se envía al sistema nervioso central, donde el cerebro sabe que movimos la cabeza. Eso, por una parte, con los conductos semicirculares. En el utrículo y el sáculo hay otros receptores, que son la membrana otolítica, que también tenemos esos cilios, pero en esta membrana otolítica encima tenemos unas otoconias u otolitos. Estos otoconias son cristales de carbonato de calcio. Esas otoconias tienen una función que es sensar las aceleraciones lineales y la gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema vestibular es un sistema tónico, es decir, todo el tiempo está enviando información a nuestro sistema nervioso. Por eso nosotros no pensamos cuando cuando necesitamos el equilibrio, porque es algo que todo el tiempo está funcionando. Por estas otoconias que tenemos acá en esta membrana. Entonces, ahora entramos a hablar de este vértigo posicional paroxístico benigno, que es el tema que nos reúne hoy. Es una vestibulopatía periférica, ¿por qué? Porque se afecta propiamente dicho esos sistemas vestibulares y el utrículo. ¿Qué pasa? Nosotros, como les había dicho, teníamos estas otoconias. Esas otoconias están alojadas en esta membrana. Acá tenemos una imagen de un microscopio electrónico de unas otoconias de un humano que van desde 2 hasta 10 nanómetros, o sea, son diminutos. Las máculas otolíticas, como les había dicho, se encargan de sensar las aceleraciones lineales y además sensar la posición de la cabeza. ¿Qué pasa cuando esas otoconias que tenemos aquí se desprenden del utrículo? Generarían un vértigo posicional paroxístico benigno. El BPPV, más conocido como BPPV, es un síndrome vestibular episódico secundario a un trastorno causado por la movilización de las otoconias hacia los canales semicirculares. ¿Qué quiere decir eso? Ellos están en una membrana, como lo vimos en la imagen, se desprenden y entran a esos canales semicirculares que no tienen por qué estar ahí. Entonces, se trata de un trastorno muy frecuente que provoca un nistagmus muy característico dependiendo de dónde esas otoconias se vayan. Es decir, si se van al canal posterior, al canal horizontal o al canal anterior, causando una sensación de vértigo, es decir, las cosas giran, y un vértigo de pocos segundos de duración, más o menos de 30 segundos hasta 60 segundos. Estamos hablando de un vértigo posicional de pocos segundos de duración hasta 1 minuto más o menos. Entonces, el BPPV es un trastorno otoconial que produce un síndrome, un vértigo muy característico, generalmente de 1 minuto. Se caracteriza por un nistagmus muy característico, dependiendo del canal que sea afectado. Suele ocurrir cuando la persona mueve la cabeza en contra de la gravedad, es decir, cuando levanta la cabeza, cuando la agacha o cuando gira en la cama. Clínicamente, el paciente lo que percibe es lo que manifiesta es una percepción del giro de las cosas. En los adultos mayores se habla también de una inestabilidad. Y los síntomas que les había dicho, era el nistagmus, la inestabilidad, y muchas veces los pacientes pueden presentar náuseas, vómito o sudoración, es decir, síntomas vagales, porque el sistema vestibular también tiene su conexión con todo el sistema gástrico. Vamos a ver este video que me gusta mucho, es entender el BPPV en 1 minuto. Este video también lo saqué de YouTube, vamos a ponerle silencio. Este video me parece muy interesante porque lo vamos a entender un poco mejor qué pasa en este sistema vestibular. Tenemos las otoconias en el utrículo. Esas otoconias, ¿qué pasaría si en vez de estar en el utrículo se desprenden? Vamos a verlo. Al desprenderse van a caer, vamos a ver ahí, caen en esta parte que se llama vestíbulo. Cuando la persona mueve la cabeza, entran en un canal. ¿Ven? Esas otoconias no tienen por qué estar ahí. ¿Por qué? Porque cuando la persona mueve la cabeza, ellas van a moverse como un émbolo. Entonces, si la persona se mueve, esta cúpula de la que les hablé se deflexiona anormalmente, mandando una información errónea por medio del nervio vestíbulo coclear, causando ese nistagmus de los ojos, ese movimiento involuntario, por ende el vértigo. Así funciona el BPPV.
La incidencia del BPPV es más común en mujeres que en hombres, en la edad de presentaciones de los 50 a los 60 años, pero a todas las personas nos puede pasar. Últimamente he visto muchos pacientes jóvenes con este tipo de síndrome. La mayoría de los pacientes con BPPV en edad adulta mayor tienen una gran incidencia de caída que pueden causar lesiones secundarias y en forma indirecta generar costos de salud a los sistemas de salud. Es más común, se puede presentar más común en el canal posterior, en 90% de los casos, por la posición que tiene ese canal en el plano de la cabeza. El canal horizontal tiene un porcentaje más o menos del 30% y el menos común es el canal anterior. Eso es un estudio de la FASO, que es la Federación Argentina de Sociedad de Otorrinolaringólogos. La prevalencia del BPPV a lo largo de la vida es del 2.4%, es una prevalencia muy alta, es el síndrome vestibular episódico más frecuente por el que llegan nuestros pacientes a la consulta. La edad de inicio es común, como les había dicho, entre la quinta y sexta década de vida y origina una pérdida en la calidad de vida porque las personas restringen mucho su participación social, laboral. ¿Por qué? Porque tienen miedo de presentar estos síntomas cuando están en la calle. Son las personas con afección vestibular, no solo hablamos del BPPV, son personas muy ansiosas, con mucho miedo, por todo lo que conlleva tener el miedo a caer o tener esos síntomas de mareo o vértigo. La etiología no se sabe, el 83% de los casos es idiopática, es decir, no se conoce la etiología, por eso hablamos de un síndrome vestibular. El 10% de los casos puede ser producto de un trauma craneoencefálico. ¿Eso qué quiere decir? Un golpe, un accidente de tránsito, una caída puede hacer que las otoconias se desprendan. Y también se relaciona mucho en pacientes con enfermedad vestibular, un síndrome de Meniere, una laberintitis o una neuronitis vestibular. ¿Por qué? Porque el oído está más sensible, está más débil y puede producir esa debilidad de la membrana que se desprendan las otoconias. Últimamente se ha hablado de una etiología de la hipovitaminosis D. ¿Qué quiere decir eso? La vitamina D permite que las otoconias, que son cristales de calcio, se unan mejor a esa membrana otolítica. Personas con déficit de vitamina D en los estudios recientes hablan que pueden presentar BPPV. Por eso es más común en las mujeres y más en la edad de la menopausia, por todo el cambio hormonal. También los últimos estudios hablan de personas con trastornos como el estrés o la ansiedad que pueden llevar a este síndrome. El sistema vestibular se conecta con el sistema límbico, el sistema de las emociones, entonces se está viendo muy relacionada en eso. Mi práctica clínica, pacientes que he visto por pérdida de un familiar o algo que me desencadenan un BPPV. No es común, pero se está empezando a hablar de toda la parte emocional relacionada con el BPPV. La fisiopatología. ¿Cómo se explicaría este tipo de BPPV? Una fue propuesta por Hall en el año 79, que habla de una conductolitiasis, y otra propuesta por Schukener en el año 62, que habla de una cupulolitiasis. ¿Qué quiere decir eso? En la canalitiasis o conductolitiasis, la otoconia que está en el utrículo se desprende y entra a ese conducto semicircular, quedando libre y moviéndose como un émbolo, como lo vimos en el video. En otras ocasiones, cuando se desprende la otoconia, se adhiere a la cúpula, generando una deflexión constante. En este caso de cupulolitiasis, el vértigo puede durar hasta 2 minutos. No es común, pero pasa. O sea, no es lo más común, pero puede pasar. Entonces, los síntomas del paciente son vértigo de pocos segundos de duración, un nistagmus muy característico dependiendo del canal semicircular afectado. Generalmente el canal posterior, el nistagmus bate hacia arriba, con un componente torsional hacia el lado del oído afectado. Cuando es el canal anterior, el nistagmus bate hacia abajo, y cuando es un canal horizontal, el nistagmus bate horizontalmente, ya sea hacia el techo o hacia el piso, ageotrópico o apogeotrópico. Y los síntomas vagales, náusea, vómito, sudoración, incluso la inestabilidad después de un episodio. Hoy quise traerles un caso clínico para que lo veamos un poco más didáctico, para que lo podamos llevar más a nuestra práctica clínica y podamos ver cómo poder ayudar a estos pacientes. Bueno, este es un caso clínico de una paciente, vamos a escucharlo. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniela, tengo 34 años y bueno, antes de realizar la maniobra
Los síntomas que tenía fundamentalmente eran mareos muy fuertes cuando movía la cabeza para los costados, lo que me generaba pérdida, digamos, en realidad sensación de pérdida de estabilidad, que me hacía sentir insegura, o sea, iba como muy cuidadosa cada vez que me movía. También me generó en determinadas ocasiones náuseas y vómitos, pero bueno, fundamentalmente la sensación de vértigo de Alcira, te perdimos un momento. Tuvimos un problema de conectividad con Alcira, pero en unos minutitos regresamos. Listo, ya regresamos. Alcira, te perdimos un momento, pero continuamos. Perdón, capaz pudo haber sido el tema del video, así que no pasa nada. Estas cosas pueden pasar con la tecnología. Ahora sigo compartiendo pantalla y contando el caso clínico. Gracias, Fernanda. ¿A ti? Bueno, el video era una paciente de 34 años de edad que nos contaba que tenía un vértigo cuando movía la cabeza. Y ese vértigo le generaba inestabilidad, náuseas y vómito. Entonces tenemos una paciente de 34 años, por eso traje el ejemplo, porque puede pasar a cualquier persona, con antecedente de hipovitaminosis D. Eso es importante. Ella ingresa a la consulta con un poco de inestabilidad cuando llega a la consulta y dice que cuando ella se acuesta en su cama sobre el lado derecho y cuando gira, el mundo le da vueltas. Esa es la sensación que ella da. Incluso cuando se agacha y se levanta. La sensación de vértigo le dura de 30 a 45 segundos y en algunas ocasiones le provocó náuseas y sensación de inestabilidad. ¿Qué tratamiento le realizaríamos a esta paciente? Pensemos por un momento. Estas 5 preguntas que a continuación vamos a ver, las vamos a resolver al final de la charla. ¿Qué diagnóstico tiene la paciente? ¿Qué maniobra de evaluación realizaría si se ha quelado? ¿Qué tipo de nistagmus podemos encontrar? ¿Qué canal semicircular se encuentra comprometido? Y en caso de ser positiva la maniobra de evaluación, ¿qué maniobra realizarías para tratar a la paciente? Bueno, en BPPB nosotros tenemos unas maniobras diagnósticas o posicionales y unas maniobras terapéuticas o de tratamiento. Hoy traje ejemplos las más comunes y las que más usamos, que es la maniobra de Disc-Holbein y la maniobra de Pagnini-McCurry, más conocida como roll test. La Disc-Holbein nos permite evaluar el canal anterior y posterior. La maniobra del roll test nos permite evaluar el canal horizontal. La maniobra de Disc-Holbein es el gold estándar para el diagnóstico del BPPB. Maniobras terapéuticas, más adelante se las voy a nombrar por canal semicircular. Entonces, esas maniobras posicionales que buscan que el oído responde a un estímulo de movimiento rápido, en el caso del BPPB, provocando un desplazamiento de esas otroconias dentro de ese laberinto vestibular. Ese es el objetivo de estas maniobras diagnósticas.
La maniobra que le vamos a hacer a nuestra paciente es la maniobra de Holpay. ¿Por qué? Porque es el gol estándar y porque ella dice que cuando gira a la derecha y cuando levanta la cabeza, yo empiezo a sospechar que puede ser un canal anterior o un canal posterior. Esta maniobra fue escrita en el año 52 por Dis and Holpay. Son maniobras bastante nuevas. ¿Cómo se hace? Nosotros ponemos al paciente en un sedente largo, giramos la cabeza a 45 grados hacia el oído que vamos a evaluar y terminamos en esta posición que vemos acá de 45 grados de rotación y 20 o 30 grados de extensión. Vamos a verlo mejor en un video. Vamos a hacer la maniobra de Holpay. En esta maniobra de Holpay, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la camilla, le vamos a pedir al paciente que haga un sedente largo, le pedimos que se agarre de nuestro antebrazo para que se sienta seguro. Los pacientes tienen un vértigo muy fuerte, tienen mucho miedo, entonces hay que darles contención. Giro cabeza 45 grados a la derecha, porque acá vamos a ver el posterior derecho, y terminamos, como vemos acá, en 20 a 30 grados de extensión. Todo el tiempo le vamos a pedir al paciente que tenga los ojos abiertos y que nos mire la nariz, porque así nosotros nos vamos a dar cuenta cómo es ese nistagmus, si hay o no hay nistagmus, si hay o no hay vértigo. ¿Cuánto nos vamos a quedar en esta posición? Más o menos 1 minuto, porque es lo que esperaría uno, que si la toconia se desprendió, presente el nistagmus. Volvemos y podemos observar un nistagmus de regreso más inferior. Si la maniobra es positiva, como en el caso de nuestra paciente, ¿qué nistagmus podemos encontrar? Este video es de la Sociedad Barani del Comité Internacional de Desórdenes Vestibulares. ¿Qué podemos observar? Podemos observar un nistagmus vertical por ser el canal posterior, ahí lo vemos. Se ve un nistagmus vertical con un componente rotatorio hacia el oído afectado. En el caso de nuestra paciente sería vertical y rotatorio a la derecha, porque era un BPPV, perdón, me estoy adelantando, es un BPPV derecho. Acá es un video con unas gafas de frente, la persona no ve nada y tiene una cámara infrarroja. Entonces miren cómo se ve un poco más claro. Vemos ese, ahí va, y empieza, va para arriba. ¿Y vieron cómo se ve? Que va hacia arriba y con ese componente, el polo superior del ojo hace como esto, como una rotación hacia el oído que estamos evaluando, que en este caso es el derecho. Así, si la maniobra es positiva, es así. Se ve así el ojo. Se puede ver a ojo desnudo, abriéndole el ojo al paciente o con unas gafas de videoferencia. La exploración entonces debe responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el oído afectado? ¿En qué canal semicircular está el problema? ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico que lo explica? Entonces, la paciente tiene un BPPV ¿de qué? Del canal semicircular posterior del oído derecho. ¿Qué mecanismo lo explica? Una conductolitiasis. ¿Por qué? Porque el nistagmus que vimos fue un nistagmus de segundos de duración. Duró entre 30 y 40 segundos. Más de 1 minuto, yo estaría en una cupulolitiasis, pero en este caso es una conductolitiasis. Para nosotros poder ver cuál es la reposición. Los pacientes BPPV son mal diagnosticados, o hay sobrinos, o hay los mismos, tenemos que aplicar. Ya pasan medicados con dramamine, betaestina, supresores vestibulares, pero no hay medicamento que pueda curar un BPPV porque es un trastorno mecánico. La única manera que resuelva es haciendo una maniobra que esas otoconias vuelvan al lugar. ¿Cuáles son esas maniobras? Tenemos para el canal la maniobra de Epley y la maniobra de Semon. Para el canal anterior tenemos la maniobra de Jacobino y para el canal semicircular horizontal tenemos 3. Maniobra del Empero Barbacoa, maniobra de Buffol y la maniobra de Suma y Mayer. Yo a modo de ejemplo siempre traigo las más usadas en la práctica clínica. Hay más maniobras de las que se habla, pero me gusta traer como lo que se está usando y actualizado de la guía clínica de BPPV. Entonces, para nuestra paciente utilizamos la maniobra de Epley. La maniobra de Epley recién fue inventada en el año 93. Pasaron casi 40 años desde donde se descubrió el BPPV, que se empezó a hablar de BPPV. Se realiza sobre el oído afectado de la posición de Dis Holpay y vamos girando la cabeza del paciente para que esa otoconia vuelva al lugar. Entonces, acá en modo de imagen lo vamos a ver, pero les voy a mostrar un video donde lo podemos entender un poco mejor. Entonces,
Acá estaríamos, ¿dónde? En la maniobra de Holbein, con extensión y rotación de 45 grados, extensión de 20 a 30. ¿Qué buscamos con todos estos movimientos? Toconia vuelva al utrículo. Este recorrido tiene que hacer para que vuelva al utrículo. Entonces acá traigo un ejemplo de un video. ¿Qué vamos a realizar la maniobra de Epley? ¿Por qué? Porque me parece que es mucho más didáctico y lo podemos entender mejor. La maniobra de Epley es para el posterior, que fue en el caso de nuestra paciente, el caso clínico que les presenté. Entonces, ¿cómo hacemos? Volvemos a esa posición inicial, sedente largo, vamos a hacer la rotación de 45 grados del oído que está afectado, que es el derecho. Terminamos con una extensión de 20 a 30 grados. Ahí estamos en la maniobra de Holbein. Si es positivo, el paciente presenta el vértigo y el nistagmus. Una vez se hace el nistagmus, vamos a esperar de 30 a 60 segundos. Yo prefiero esperar un minuto siempre entre cada posición, para que las otoconias que se desprendieron pasen y vuelvan a entrar. Prefiero esperar y no evitar que el paciente se vaya con un PPPB no resuelto. Le pedimos al paciente que nos suelte, nosotros vamos a estar siempre agarrando la cabeza de nuestro paciente, siempre le vamos a mirar los ojos hasta donde podamos, y luego giramos la cabeza a 90 grados al oído sano, que es el izquierdo. Acá ya empezaría la maniobra de Epley. Giramos 90 grados, esperamos un minuto en esta posición, el paciente puede, como no puede presentar síntomas. Luego de que el paciente le pedimos que se ponga en decúbito lateral izquierdo sobre el lado sano y que el mentón toque el hombro, como mirando al piso. Acá nuevamente esperamos un minuto porque buscamos que todas esas otoconias que van saliendo vuelvan a entrar a ese lugar. Esperamos un minuto y ¿cómo termina la maniobra? Le pedimos al paciente que se siente con el mentón en el hombro y nosotros nos hacemos detrás por si el paciente tiende a irse hacia atrás, es normal que pueda pasar. Esa será la maniobra de Epley. Acá yo traje mi maqueta, que me gusta mucho mirar, para que lo entendamos mejor. Estos son los canales semicirculares. Cuando nosotros nos movemos, esos canales se mueven. Entonces, vamos a poner el color que se vea más por el video. Nosotros que buscamos que en cada posición, esas otoconias, ¿vieron cómo se van moviendo? Se movilizan. Entonces nosotros tenemos que esperar un minuto en cada posición para que lleguen donde tienen que llegar, que es a ese utrículo. Es una maqueta de un sistema vestibular que nos permite entender mejor cómo funcionan estos conductos semicirculares y cómo podemos hacer las maniobras. Bueno, esas preguntas eran las que íbamos a responder. ¿Qué diagnóstico obtiene la paciente? Un vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Qué maniobra realizaría hacia aquel lado? Realizamos una maniobra de Holbein hacia el lado derecho. ¿Qué tipo de nistagmus podemos encontrar? Un nistagmus rotatorio a derecha, antihorario, hacia así y hacia arriba. ¿Qué canal semicircular se encuentra comprometido? El canal semicircular posterior derecho, siempre con nombre y apellido. Y en caso de ser positiva la maniobra de evaluación, ¿cuál maniobra corregimos? Maniobra de Epley, que fue la que anteriormente vimos. Nosotros tenemos nosotros tenemos tres puntos circulares, tres variantes de PPB, pero no son tres, son seis. ¿Por qué? Porque tenemos una canalitiasis o una frontiasis. Tenemos seis variantes de PPB y eso hay que aprender. ¿Cómo es el nistagmus del canal anterior, del canal posterior horizontal anteriormente? Esta nuestra paciente Daniela dice, abro comillas, después de la maniobra es bastante inmediato sentirse bien, cada vez te vas sintiendo mejor. Para mí fue un antes y un después de la maniobra, me hizo muy bien. Con la rehabilitación vestibular recuperé mucho todo el tema del equilibrio. Los ejercicios son fundamentales, la técnica de la maniobra de la cabeza te acomoda todo. Son palabras textuales de la paciente. Es una paciente que le cambió su vida, volvió a su vida normal. Imaginémonos tener vértigo todo el tiempo por mover la cabeza. Entonces la paciente, gracias a la maniobra, le ayudamos a resolver su síntoma y además hicimos rehabilitación vestibular, que son otro de los temas que nos trae aquí para hablar un poco de este tipo de rehabilitación. ¿Qué complicaciones puede haber? Puede haber complicaciones como en todas las terapias que hacemos nosotros los fisios. El paciente puede presentar náuseas, puede presentar vómitos, puede presentar sudoración. Tuve una vez una paciente con un ataque de pánico porque el vértigo que sienten es muy fuerte. Ella sentía que se estaba yendo hacia el piso, otros dicen que está en un lavarropas, que está en un helicóptero, es muy fuerte.
Otra complicación es que los otolitos o toconias pasen de un canal al otro, como del canal horizontal al posterior o al anterior. ¿Qué se hace? Se vuelve a evaluar y hasta que no se reposicione, no vamos a dejar ir a nuestro paciente. Indicaciones post-tratamiento. No hay evidencia científica de que digan que hay que dar indicaciones, pero la práctica clínica, la experiencia te lleva a, yo le pido al paciente que duerma con 2 almohadas durante 2 noches, que evite dormir sobre el lado afectado y que no haga movimientos bruscos ese día. El paciente ese día se puede ir nauseoso, se puede ir como con esa sensación de resaca, es normal. ¿Por qué? Porque estamos generando una hiperexcitación del oído que genera una información errónea al cerebro. Por ende, es importante hacer la rehabilitación vestibular. Acá tenemos las 2 guías clínicas basadas en evidencia, la de España del 2018 y la de Estados Unidos del 2017. Cualquiera si la necesita, puedo facilitarles, al final les doy mi contacto, porque es importante nosotros como fisioterapeuta tratar a nuestros pacientes con tratamientos basados en la evidencia. Después de, entonces acá esta pregunta me sale, después de las maniobras de tratamiento, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros en la práctica clínica hacemos rehabilitación vestibular. Vamos a hablar un poco de esta rehabilitación tan interesante, van a ver que es muy interesante. La rehabilitación vestibular es una forma de intervención terapéutica dirigida a pacientes que presentan disfunción o enfermedad del sistema vestibular periférico o los núcleos vestibulares, incluyendo sus aferencias, es decir, vestibulopatía periférica o central, que favorece la compensación central a través de unos ejercicios terapéuticos muy específicos que intervienen en la modulación de un proceso que es natural y espontáneo. ¿Para qué? Para darle bienestar al paciente, favoreciendo y moderando esa neuroplasticidad. Vamos a ver de qué se trata, vamos a entenderlo un poco mejor. La rehabilitación vestibular se fundamenta entonces en el proceso fisiológico de compensación vestibular. ¿Qué es eso? La compensación vestibular es un conjunto de procesos que se ponen en marcha inmediatamente hay una lesión vestibular, unilateral o bilateral, es decir, que a nivel central empieza un proceso de neuroplasticidad para que la persona se recupere y recupere su equilibrio. El oído derecho tiene una interconexión con el oído izquierdo. Eso es un proceso natural. ¿Qué hace la rehabilitación vestibular? Favorece y modela esa neuroplasticidad para que sea correcta por medio de esos ejercicios terapéuticos tan específicos. Entonces, nosotros con la rehabilitación vestibular favorecemos la neuroplasticidad estructural sináptica, es decir, esa formación de nuevos cambios neuronales, una simpatogénesis, que es la formación de nuevos circuitos, y la neurogénesis, que es cambios en la densidad de la materia gris y la materia blanca. A nivel estructural, pero a nivel funcional, ¿qué hacemos con la neuroplasticidad funcional? Trabajamos 3 conceptos básicos, que son la adaptación, la sustitución y la habituación. ¿De qué se trata eso? Cuando una persona tiene una afección vestibular, ya sea por un BPPV o por una hipofunción vestibular, por una neuronitis, una laberintitis, una enfermedad de Meniere, un oído como que se apaga. Entonces, el reflejo vestibulocular, vieron que tenemos esa endolinfa, cuando nosotros movemos la cabeza, los líquidos laberínticos se mueven en sentido contrario, generando un estímulo en los músculos extraoculares del ojo, generando un movimiento de la misma intensidad que ese movimiento de la cabeza, pero de manera contraria. Eso es el reflejo vestibulocular o GOR. Eso pasa en condiciones normales. ¿Qué pasa cuando hay una afección vestibular? Cuando el paciente gira la cabeza, eso no lo sensa el cerebro, entonces los ojos no generan ese movimiento, la información que pasa por la retina es una imagen borrosa, por lo que el paciente presenta mareo. Entonces nosotros trabajamos la adaptación mediante unos ejercicios muy específicos de movimientos de la cabeza con punto fijo para trabajar esa adaptación y que vuelva la ganancia a lo más normal posible. La sustitución, cuando la afectación es exclusivamente vestibular y el paciente pierde el equilibrio o tiene un desequilibrio o inestabilidad, nosotros a expensas del sistema visual y sistema somatosensorial trabajamos el equilibrio, pero que sea de una forma sustituida adecuada, no que un paciente tenga equilibrio con una base de sustentación amplia o que se vuelva un dependiente visual. Por lo que vemos acá en la imagen, que es una paciente trabajando equilibrio estático y dinámico con diferentes estructuras, diferentes superficies, con ojos abiertos y ojos cerrados. Y la habituación habla de esa neuroplasticidad
cuando hablamos de obtener la disminución del síntoma repitiendo el mismo, o sea, habituando, engañando al cerebro, diciendo que este movimiento que estamos haciendo, que genera mareo, no lo vuelva a sentir o que lo adapte como algo normal. Eso sería entonces cómo trabaja la rehabilitación vestibular, mediante esa neuroplasticidad de estos tres aspectos. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de la rehabilitación vestibular? Adaptación del reflejo vestíbulo ocular por medio de movimientos de cabeza con punto fijo, reeducación del equilibrio estático y dinámico, el paciente con afección vestibular pierde el equilibrio estático o dinámico, ejercicios de habituación que, como les dije, en la repetición se generan nuevos engramas motores que permiten la habituación de ese síntoma, y ejercicios de mantenimiento. Recuerden que nosotros somos fisioterapeutas, somos integrales y no solo trabajamos el sistema vestibular, trabajamos todo. La parte cardiorrespiratoria, musculoesquelética, hacemos bicicleta, hacemos un poco de cinta, para mantener integral a nuestro paciente. Esta guía, quería compartírsela, es de la APTA, que es la American Physical Association, American Physical Therapy Association. Es la APTA, publicó esta guía clínica basada en la evidencia en el año 2016. ¿Qué dice esta guía? Que la rehabilitación vestibular tiene una fuerte evidencia que le proporciona un beneficio claro y sustancial a los pacientes con una hipofunción vestibular unilateral, aguda, subaguda o crónica, pacientes que presenten mareo, desequilibrio o movimiento u oscilopsia debido a una hipofunción vestibular. Abro comillas, dice la guía. Los médicos deben ofrecer rehabilitación vestibular a los pacientes con hipofunción vestibular unilateral, aguda o subaguda. Calidad de evidencia 1. Fuerza de recomendación fuerte. Es decir, que la rehabilitación vestibular es una rehabilitación basada en evidencia científica. Colegas, nosotros tenemos que empezar a hacer todas nuestras terapias basadas en evidencia científica, en cosas que funcionan, en cosas que realmente están comprobadas. Es un campo de acción de nosotros los fisios muy importante. Muchísimas por seguir esto, porque dentro de pioneros en Estados Unidos, en Latinoamérica, el pionero está Brasil, Chile y Argentina. Yo soy colombiana, me vine a estudiar a Argentina, y en ese interín me enamoré y me quedé. Bueno, nada, era un poco de mi historia. Y es un campo de acción que tenemos por recorrer muy, muy interesante y en lo cual los pacientes se ven muy beneficiados, son muy agradecidos y nada, bienvenidos a esta rehabilitación que es muy, muy, muy buena. Quiero terminar mi charla con esta frase. Cuando el equilibrio se deteriora, se ven afectados el movimiento, la concentración y la memoria. Y me falta ahí, que no está, y la parte emocional también. Muchas gracias a todas las personas por su atención, muchas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de gusto la charla. Ya saben que todas las preguntas van ahora al final, todas las que me quieran hacer. Estos son mi contacto. Acá les dejo mi mail para que la duda que tengan, si quieren que les envíe alguna guía, cualquier cosa. Aquí, acá está mi Instagram, mi Facebook. Y los invito a que visiten mi sitio web www.alcidarrangel.com, donde pueden encontrar información de todo esto del BPPV. También tengo una guía que le pueden descargar desde mi página web. La bibliografía de donde saqué toda esta información y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alcira. Ahora vamos a pasar al apartado de preguntas que nos están preguntando ahí en los comentarios. Vamos a comenzar con la primera. Edgar nos pregunta, ¿los síntomas del BPPV pueden ser similares con algún otro síndrome si es que hay algún test ¿Hay algún test para diferenciarlo? Hay pacientes que tienen vértigos posicionales y se puede presentar por una comprensión de la arteria vertebral. Entonces hay test de el test de la arteria vertebral de compresión que puede diferenciar si es por una compresión vertebral de esa arteria o propiamente el BPPV. También se puede confundir porque hay pacientes con afección vestibular como una hipofunción, por una laberintitis o por una neuronitis, donde el vértigo no es episódico, sino súbito. Entonces, es como aprender a diferenciar eso. Y clave, porque hay pacientes con afección central que pueden tener vértigos posicionales
la clave es en el nistagmus, qué tipo de nistagmus presenta, si es vertical, horizontal, como el del BPPB, o si es conjugado, que sería más central. Ok, Elena nos pregunta, ¿se puede tratar a un paciente con un ACV? No entiendo la pregunta. Un No paciente entiendo bien. con accidente cerebrovascular. Tratarlo con estas maniobras, no, o sea, las maniobras que yo les expliqué hoy específicas son para pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno. La ACV es una afección bien central y que tenemos otro tipo ¿cómo se dice?, de herramientas como fisioterapeutas para tratar. Esto que yo les cuento hoy es muy específico solo para este síndrome vestibular. Regina nos pregunta sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento hasta el alta del paciente? ¿Hasta que podemos dar de alta a un paciente? Ok, mira Regina, los pacientes con BPPV generalmente cuando llegan a mi consulta, acá en Argentina se trabajan, les dan 6 a 10 sesiones. En una sesión el paciente puede resolver el síntoma tranquilamente porque con la maniobra puedes resolverla con 1, con 2, 3 como mucho. Es muy efectivo el tratamiento. Pero ¿qué pasa? Muchos pacientes quedan con inestabilidad residual, con sensación de mareo, y ahí trabajamos toda la parte de los ejercicios de rehabilitación, de lo que hablé de habituación, de compensación. Entonces, para que le demos el alta, depende mucho del paciente, pero puede llegar a tener hasta 6 o hasta 10 sesiones, no más que eso, porque con las simples maniobras podemos resolver. Hay pacientes que con la maniobra no necesitan rehabilitación vestibular. Ok, Debbie nos pregunta, ¿podemos prevenir el BPPV? Mira, no, el BPP es un síndrome que es una, ¿cómo te digo? Es como esa piedrita en el zapato de nosotros los terapeutas vestibulares, porque es un síndrome que no sabemos la causa, no sabemos por qué se da. Ahora se está hablando mucho de que obviamente a las mujeres nos da más en la parte de la menopausia, por eso es la década de la edad de 50 a 60 años. Entonces ahora le estamos diciendo mucho a los médicos el tema de la hipovitaminosis D, como reforzar la vitamina D para evitarlo, pero es algo que no sabemos por qué se da específicamente, porque puede ser algo emocional, porque puede ser algo, un trauma, entonces no se podría evitar porque no se sabe bien la causa. Karen nos pregunta, ¿cómo afecta el estrés? ¿Es somatizar o van de la mano? Mira, lo voy a explicar como el estrés puede ser o un detonante o el estrés puede ser producto de un BPPV. ¿Cómo así? El estrés, cuando una persona está con mucho estrés, mucha ansiedad, mucha depresión, como el sistema límbico se relaciona con el sistema vestibular, puede ser ese detonante que debilite el sistema vestibular y se puedan desprender las otoconias. Pero también puede pasar que un paciente con BPPV empiece a cursar con estrés, con ansiedad, con depresión, producto de ese síntoma que está sintiendo. Así que puede ser una causa o puede ser una consecuencia del estrés. Lina nos pregunta, ¿qué cuidados debemos de tener con pacientes con BPPV? Cuidados. Cuidados en el sentido de, creo que entiendo la pregunta así, en el momento que hagas la maniobra, tienes que hacer sentido de los doctores va a permitir a un paciente que va a tener miedo a sentir ese vértigo, entonces tienes que darle calma y cada movimiento que hagas sea un movimiento bien acompañado porque el paciente va a querer regresar a la posición y tú no vas a permitir que eso pase. Eso por la parte de la maniobra. Después de la maniobra, que no hay evidencia, el cuidado de evitar dormir sobre ese oído durante 2 o 3 días, evitar movimientos bruscos de la cabeza, que duerma con 2 almohadas y obviamente verlo a la siguiente semana al paciente, como para ver cómo evolucionó. Marian nos pregunta, ¿qué efecto generan las maniobras tanto diagnósticas como de tratamiento a nivel vestibular? ¿Cuál fue la primera palabra? ¿Qué efecto? ¿Qué efecto? Ok. Mira, las maniobras, cuando tú haces el movimiento, en las maniobras diagnósticas, cuando tú haces el movimiento, yo estoy generando este movimiento.
Cuando esa otoconia se está cayendo, en este momento, que acá está la endolinfa, que como les mostré, esa endolinfa permite la deflexión de la cúpula, que es la que genera el estímulo nervioso. ¿Qué efecto? Lo que tú generas con la maniobra es ese transporte, que esa otoconia aumente la presión de esa endolinfa, aumentando, generando un estímulo nervioso anormal, es decir, una información errónea. Eso son las maniobras diagnósticas, que es la que nos permite a nosotros de saber cuál es el canal involucrado. Y en las de tratamiento pasa lo mismo, pero el objetivo es que en las de tratamiento tú generas ese aumento de la presión de la endolinfa con el objetivo de que la otoconia, acá vamos a ver, la otoconia vuelva a su lugar. Entonces, estás generando una información errónea cuando haces las maniobras, porque al aumentar la presión de la endolinfa con esa otoconia, porque es un cuerpo extraño, la cúpula, que era el extremo polar de este canal, está deflexionándose inadecuadamente. Nadia nos pregunta, cuando el paciente tiene un episodio de BPPV, ¿se pueden aplicar las técnicas o se debe esperar hasta que pase? El episodio de BPPV dura 30 segundos, 1 minuto, como mucho. Entonces, cuando el paciente llega a tu consulta es porque ya sintió varios de esos o sintió uno. Entonces, en ese momento, cuando llega a tu consulta, él va a llegar normal. Él va a llegar, comillas, normal, obviamente con miedo, pero él va a llegar y tú lo vas a ver como si nada, puede haber inestabilidad. Entonces, tú cuando haces la maniobra, le generas el síntoma. O sea, que cuando lo ves, es como que no tiene nada. Entonces, como la pregunta, lo que quiero responderte es que tú no lo ves en el episodio cuando le pasa la primera vez. Y cuando llega a tu consulta, tú le generas otra vez el síntoma para poder reposicionarlo. Mariana nos pregunta, ¿puede realizarse la maniobra si no existe nistagmo? Buena pregunta. Hay algo que se llama el BPPV subjetivo. ¿Qué es el BPPV subjetivo? Alcira, te interrumpimos un poquito. ¿Nos podrías regresar la respuesta, por favor? Porque no te escuchamos un poquito cortadita. Ok, ¿ahí me escuchas mejor? Sí, ahí súper bien. Bueno, hay algo que esta pregunta me gusta mucho porque es muy, muy importante. El BPPV se puede llamar un BPPV subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente pero no presenta nistagmo. Muchos pacientes medicados supresores vestibulares, cuando toman la pastilla, no se ven nistagmos porque están haciendo esa supresión vestibular. Entonces, hablaría un BPPV subjetivo. Yo personalmente hago maniobra de reposición porque me guío del síntoma del paciente y depende de la maniobra donde más me sintió el síntoma. Es decir, si hago una disc Holopai y no siente síntoma, digo, pero le hago otra maniobra y veo el síntoma, voy, que es ese canal. Entonces, ese BPPV subjetivo lo reposiciono porque me guío por el síntoma del paciente. No es común, pero puede pasar. Última pregunta. ¿Cuánto tiempo puede durar la sintomatología al paciente? La sintomatología del paciente le dura, en el momento que tiene el episodio, le dura más o menos de 30 segundos a 1 minuto, como mucho 2 minutos, como mucho. Pero ¿qué pasa? Después de ese episodio el paciente puede quedar nauseoso, con ganas de vomitar, con miedo, entonces, o con mucha sudoración, que le puede durar todo el día. Cuando es el primer episodio, muchos pacientes dicen que todo el día, no es que tienen el vértigo todo el día, no, porque eso sería otra patología, pero ellos cuando después del episodio quedan como con una resaca, como mareados, les puede durar, no sé, 8, 12 horas, incluso 24. Pero no el vértigo es de 30 segundos a 1 minuto. La residual puede durar más horas. Muy bien, muchas gracias. Alcira, por el tiempo ya no alcanzamos a contestar todas las preguntas, pero a todos los que no les contestamos las preguntas o que no aparecieron dentro de los comentarios de Alcira que ahorita nos acaba de comentar, los vamos a comentar por medio de un comentario junto a la pregunta. No sé si Alcira nos haga el favor de que se las hagamos llegar para que ella nos las responda. Alcira, te agradecemos mucho tu presencia el día de hoy, de darnos esa probadita de la rehabilitación vestibular, que están haciendo un boom ahorita y sobre todo reconocer tu trabajo en esta área. Muchísimas gracias por la presencia el día de hoy
Chicos, el día de hoy también les agradezco la presencia que tuvieron en la última videoconferencia que tuvimos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.